¿Cómo se encuentran? Bien. Los veo alegres, ¿verdad? Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿verdad? Hoy en este día Dios nos ha permitido estar aquí. Como lo que escuchábamos el hermano de la alabanza, el mensaje de ese centurión que dijo, solamente di la palabra. Yo estoy bien agradecido con Dios, que yo lo creo por fe, que de un momento a otro va a haber un testimonio tremendo. Para la gloria de Dios, para enaltecer su santo nombre, de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. A pesar de pruebas, circunstancias, Dios está siempre atento y al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Esa fe debemos de tener siempre cuando nosotros verdaderamente creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que su brazo no se ha cortado, ¿verdad? Dice la palabra que es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, y es el mismo Dios para nosotros. Amén. Ok. Vemos las series que estamos llevando, las parábolas de Jesús, y hoy en este día está, dice, el tema 17, el rico y Lázaro. ¿Verdad? Ya muchos le han escuchado o ya muchos han oído de esta parábola, de esta enseñanza que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y vamos a leer este pasaje, pero antes de leerlo les quiero leer un salmo. Les quiero leer un salmo, el Salmo 33, versículo 18. Salmo 33, versículo 18 dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él está atento a cada uno de nosotros, a todos aquellos que le tememos. Amén. Ok, vamos a leer, vamos a orar. Vamos a poner en las manos de Dios esta enseñanza. Que su Espíritu Santo sea el que hable por medio de mí, que me use, porque esta enseñanza yo la he agarrado para mí como algo de bendición. Dice así, vamos a orar. Padre bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel. A pesar de pruebas y circunstancias, tú tienes el amor por cada uno de nosotros. En esta mañana, tu Espíritu Santo está aquí en este lugar para usarnos a cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra dice que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Tú nunca estás lejos de cada uno de nosotros. Tu palabra es fiel y justa y poderosa para sanar, así como le dijiste al centurión, Padre, que fuera confiadamente con esa fe que su siervo iba a ser sano. Y en esta mañana, tú vas a hablar, Señor, por este siervo. Usa mis labios, usa mi boca, pero yo sé que tú eres el que vas a hablar, mi Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y para que esa fe crezca en cada uno de nosotros, una fe verdadera que refleje
que verdaderamente somos hijos tuyos, Señor. Que tengamos el amor por los demás, por el amor al prójimo, por amarnos unos a otros, así como nos has amado, Señor. En este día, Señor, te decimos, Papá Dios, Abba Padre, aquí estamos, Señor, y queremos honrarte, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, y todo es tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a leer esta historia que se llama El rico y Lázaro. Vamos a leer Lucas 16, del 19 al 31. Y dice así: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. ¿Ok? Vemos esta historia que muchas personas, estudiosos, catalogan lo del rico y Lázaro como una parábola, pero yo lo veo algo realmente que sucedió. Y hoy en día está pasando lo mismo. Y que a diario se repite a millones de personas en este mundo, que algunos logran la salvación y otros se pierden. Así que hay que tomar en cuenta esta historia como algo real. No es un cuento, es algo real, que en la vida del ser humano está pasando. Pero no hay que malinterpretar lo que dice. Hay ricos
que aman a Dios. Hay pobres que aman a Dios, pero también hay ricos, como en la historia, que no creen en Dios. Por eso pasó lo que este rico fue al infierno. Y hay pobres que también van al infierno por su incredulidad, que dicen, ¿por qué estoy así en esta situación? Pero aquí vamos a ver la historia de estos dos hombres. Dice, aquí Jesús nos cuenta esta historia, que este hombre rico era un afortunado, con dinero, con lujos, y que hacía fiestas todos los días. Como lo decimos aquí en el mundo, aventaba la casa por la ventana, ¿verdad? Todos los días hacía fiestas. Y al otro punto de vista estaba un hombre pobre que vivía en la calle, y aparte de eso dice que estaba enfermo, lleno de llagas, y para el colmo dice que los perros venían y le lambían sus llagas. Imagínense, sentado en la puerta de un palacio, de un rey, que hacía fiestas, que estaba gozándose con sus amigos, y el pobre sentado allí esperando que los sirvientes o algo le aventaran una migaja o decir, ahí te va. Pero así que la situación de estos hombres era algo real que había sucedido, algo verdadero. Al estudiar esta parábola hay dos puntos muy importantes. El hombre rico no se condenó por ser rico. Tómenlo en claro. El hombre rico se fue al infierno porque no tenía a Dios. Su corazón puso su corazón en las riquezas antes que a Dios. O sea, nunca quiso aceptar a Dios, nunca se arrepintió y por eso fue a ese lugar. Nunca mostró el amor por el prójimo. Si hubiera tenido el amor de Dios, jamás había permitido ver a las puertas de su palacio a un hombre sentado allí con hambre y enfermo. Había podido ayudarlo, tenía la facilidad de ayudarlo, pero no lo hizo. Este hombre rico tenía abundancia, pero no tenía temor de Dios. El segundo punto es de este hombre llamado Lázaro. Dice que él no fue al paraíso o al seno de Abraham por ser pobre. Fue al paraíso porque él sí era un verdadero creyente de Dios. Él sí creía en algo que lo podía salvar, que lo podía sanar. Dice que era un creyente de Dios. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que era un creyente de Dios? Porque yo veo aquí en esta historia que él nunca renegó de Dios. Él estaba firme, aunque no tenía nada, pero él sabía que un día iba a ir con la presencia de Dios. Esa fe que debemos de tener siempre cada uno de nosotros. Yo no veo a un Lázaro maldiciendo a Dios. Yo veo a un Lázaro sufriendo, pero esperando que un día Dios le iba a levantar para llevarlo con él. Esa era una fe, como la del centurión. Una fe. Aquí el Señor Jesús nos muestra esta advertencia para todos nosotros que vivimos quizás apegados a veces a las cosas materiales. En este mundo podemos tener muchos títulos, reconocimientos, puestos, pero lo más importante es de tener a Dios
en nuestro corazón. Es de tener ese temor a Dios, esa fe. Porque dice que todo se va a quedar aquí en la tierra, nada nos vamos a llevar. Quizá lo único que te aseguro, que el día que muéramos, a lo mejor nos van a poner el mejor vestido. Quizás, o a lo mejor nada, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá, él cada mes iba a Estados Unidos y le gustaban mucho los trajes así de vaqueros, ¿verdad? Con su chaleco y todo. Y recuerdo que una vez trajo un traje, incluso él cuando murió se lo llevó. Y se lo puso 2, 3 veces y ya lo guardó en un closet por ahí. Y yo le decía, papá, ¿y ese traje por qué no te lo pones? Dice, cuando me muera. Y así fue. Cuando murió, se lo llevó, pero a la tumba, no se lo llevó con él. Y es por eso que dice que lo que tengamos aquí en la tierra, claro que es bueno por un tiempo, pero nada nos vamos a llevar. Si recordamos a Job, el santo de Job, un siervo fiel a Dios, dice Job en el capítulo 1, versículo 21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. ¿Verdad? No importa la vestidura, lo importante es que estemos bien con Dios. Eso es lo importante, tener a Dios en primer lugar. La historia de rico y Lázaro no es una parábola cualquiera. Jesús nos cuenta esta enseñanza para que que en esta vida presente tiene consecuencias eternas, como lo que le pasó al rico. ¿Verdad? El rico confió en sus riquezas, pero el pobre, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él confió en Dios. Aquí nos muestra Dios, dice, Dios no mira a las personas como el mundo las mira. Dios nos mira con amor. Pero las personas del mundo, cuando nos acercamos a Cristo, nos miran quizás con odio y con rencor. Porque quizás teníamos muchos amigos en nuestra juventud. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué pasa? Se hacen para un lado, ¿verdad? Pero Dios nos mira siempre con ese amor. Mientras la sociedad admira las riquezas, el poder, Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Si recordamos cuando el profeta Samuel, cuando Dios le dijo que ungiera a David, vamos a poderlo ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando lo mandó que ungiera a David para ser rey, dice que el papá le mostró a todos sus hijos. Y el primero que miró está en 1 Samuel 16, 7. Dice que miró a los que venían, ¿verdad? Lo vamos a leer, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí vemos que él se enfocó en el primero que llegó y dice, ese está bien robusto, ese va a ser rey. Pasaron todos los hermanos y ninguno. Al final le dijo, ¿no tienes otro hijo? Y le dijo, sí, pero es el que anda pastoreando las ovejas en el campo.
mándalo llamar. Y cuando llegó, le dijo Dios, ese es mi elegido. Entonces nosotros miramos lo que miramos enfrente, pero Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si miramos aquí en Lucas, vamos a enfocarnos para que no se despegue si trae su Biblia, en Lucas del 16, 19 al 31, pero vamos a leer Lucas 16, del 19, 20 y 21, dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino. Fíjense, en aquel tiempo la púrpura era una tela tan costosa, muy fina, como lo vemos ahora en las marcas de los zapatos, telas y eso. En aquel tiempo los reyes, los gobernantes eran los únicos que podían vestirse así. Y hacía cada día banquetes con esplendidez, no se medía. Era una persona que hacía fiestas todos los días. Dice el versículo 20, pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Vemos a esta persona que siempre en otra versión dice que alguien lo llevaba y lo sentaba allí para ver qué era lo que el rico le podía dar, pero el rico no miraba, no ponía sus ojos en esa persona. Y el versículo 21 dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vemos aquí que este hombre rico vestía de púrpura, lino fino, y que cada día hacía banquetes, pero a la puerta de su palacio siempre miraba, y yo creo que sí lo miraba, pero no tenía ese amor por el prójimo. ¿Cuántas veces nosotros podemos ayudar a alguien? Quizás no lo podemos ayudar en cosas materiales, pero sí lo podemos ayudar en la palabra, en cosas espirituales. Podemos decirle que Dios lo ama. Podemos decirle, yo veo tu rostro, que tú necesitas algo. Estás necesitado de algo, pero yo te puedo presentar a Cristo Jesús, que Él puede hacer algo por ti. Dice, un hombre llamado Lázaro, dice que este hombre era tan pobre físicamente y aún estaba enfermo y hambriento, con llagas en su cuerpo, que anhelaba que los sirvientes del rico le dieran las sobras que caían de la mesa. Fíjense, un hombre que quizás no tenía hogar, que vivía en la calle, hambriento y enfermo. Aquí vemos dos hombres que vivían cerca del uno al otro, pero sus corazones eran diferentes. Había una diferencia en estos dos hombres. Dios conoce a los que el mundo ignora. A veces nosotros ignoramos quizás al vecino. Tenemos la posibilidad de hablarles de la salvación y no lo hacemos. Me va a rechazar, ¿qué importa? A Jesucristo lo rechazaron, lo escupieron, le golpearon. Muchas personas se están perdiendo porque nosotros no abrimos la boca y le decimos que hay un Salvador que se llama Jesús. Es algo, fíjense, aquí en el versículo 20 hay algo muy importante que a mí me llamó la atención.
Lucas 16, 20 dice que había un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Fíjense, es algo interesante aquí que Jesús mencione el nombre del pobre Lázaro, pero no menciona el nombre del rico. ¿Por qué no lo mencionará el nombre del rico? Él menciona el nombre de Lázaro. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 20, versículo 15. Él menciona a Lázaro, pero al rico no lo menciona. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, como fue el rico. ¿Por qué menciona a Lázaro? Porque Lázaro sí estaba escrito en el libro de la vida y el rico no. Ahí vemos la diferencia que hay en una persona que está inscrito en el libro de la vida y otra persona que no. Eso es lo que nosotros debemos siempre anhelar, estar escrito en el libro de la vida. Pedirle a nuestro Dios, Señor, nunca borres mi nombre del libro de la vida. Vemos que Dios sabía que Lázaro estaba escrito en el libro de la vida, pero el rico no. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, no tuvo compasión del pobre y por eso se fue a donde le tocó ir. Y hay muchos que en esta vida que está pasando, aún estando en las iglesias. Para Dios Lázaro no era un desconocido, aunque nadie se preocupaba por él, pero Dios sí conocía el corazón de él. Dios sí conocía el corazón de Lázaro, que él tenía esa fe en él. Muchos pueden sentirse olvidados por la sociedad, pero Dios conoce tus lágrimas, tus luchas y tus necesidades. A pesar de lo que estemos pasando en las circunstancias, en las pruebas y de todo, Dios conoce nuestro corazón. Dios siempre está con nosotros. No porque alguien nos diga, tienes esto, voy a dejar de adorar a Dios. Voy a dejar de leer su palabra. Voy a dejar de congregarme. No, al contrario, debo de agradecerle a Dios para acercarme más a Él y para decirle, Señor, si tú así me quieres tener, es para alabarte más a ti, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre y para seguir tus pasos. Amén. Vamos a ver otro versículo en Isaías 49, 15. Y dice así, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Fíjense, las mujeres que han tenido bebés, todas las mamás, cuando están en dolores de parto, pues es doloroso, pero cuando da a luz, se le quita ese sufrimiento, ¿verdad? Se le quita ese dolor. Por eso dice que el Señor siempre nos tiene de su mano, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, Dios está cerca, Dios nunca está lejos de nosotros. Les voy a leer otro pasaje en el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. O sea que Dios no está lejos.
Él siempre está cerca de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él, pero Él siempre quiere estar cerca de nosotros. Dice que Él está cerca. Quizás otras personas no valoran tu vida, tu esfuerzo, tu trabajo, pero Dios jamás te rechaza. En Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta, tocando tu corazón. Si tú le abres tu corazón, dice que Él va a entrar. Hoy en día, si viniste con un corazón, con algo, con un problema, confía en Dios. Confía en Él. Dice el 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es nuestro Dios, el que quiere estar siempre con nosotros. También nos llama a mirar con compasión. Dice que a los que sufren, a los necesitados en amor. Dice que debemos sufrir con los que sufren, sentirnos en la misma situación de los que están pasando pruebas. El pecado de un corazón diferente, dice, que el pecado del rico no fue simplemente tener riquezas. El problema fue que cada día este hombre rico veía al pobre Lázaro y lo ignoraba y nunca le extendió la mano. Ese fue el problema del hombre rico. Principalmente que no se convirtió, que no se arrepintió y después que no tuvo compasión de un siervo que estaba a la puerta con necesidad. Sabemos que la influencia endurece el corazón del ser humano, como lo que le pasó a este hombre. A veces por las altiveces del ser humano nos endurece el corazón y podemos decir, haz lo que tú quieras, sálvate como puedas, si nosotros tenemos la palabra para poderles mostrar que nosotros, así como Dios nos tendió la mano, nos sacó del pecado y nos trajo a la luz de Él, así nosotros podemos tenderle la mano a los verdaderos que necesitan. Vamos a ver en Santiago, en el libro de Santiago 2, del 15 al 17. Santiago 2, del 15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad? Claro que a veces podemos orar por una persona, pero si vemos a esa persona que verdaderamente necesita algo que nosotros podemos ayudar, dice que debemos de hacerlo. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Si un hermano o una hermana tiene necesidad, no hacemos nada para ayudarle, ¿de qué sirve decir que tenemos fe? Engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. En Primera de Juan, capítulo 3, del 17 al 18, está otra palabra. Primera de Juan 3, 17 y 18. Dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Todo lo que hagamos, dice que hacerlo con un hecho y en la verdad. No siempre somos llamados a resolver todos los problemas del mundo. Es imposible. Pero podemos resolver a nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro hijo. Y Dios nos está hablando aquí siempre que si tenemos algo con nuestro hermano, con un hijo, hoy es el día de que nos pongamos a cuentas con Él. Hoy es el día de la salvación, porque quizás mañana será tarde. No dejemos lo que tengamos contra alguien. Como dice la palabra, que si vamos a presentar nuestra ofrenda, que primero nos pongamos a cuentas con el que tenemos contienda, porque esa ofrenda no va a ser aceptable ante Dios. Como lo que le pasó a Caín, que Abel fue a llevar su ofrenda de lo mejor ante Dios, y la ofrenda de Caín dice que no le agradó. ¿Por qué? Porque no la dio de todo corazón. Entonces, cuando nosotros vengamos a presentarnos ante Dios en la oración, pongámonos a cuentas con Dios primero para poder aclamar al Todopoderoso. Pero sí a no endurecer el corazón ante Dios y el prójimo. Sabemos que en la muerte cambia todo. Si morimos salvos, es bendición. Pero si morimos perdidos, es nada de agrado. Allí todos van a querer arrepentirse, pero ya es demasiado tarde. Fíjense lo que les dijo aquí en Lucas 22, 16, 22 y 23. Sabemos que en esta vida, ricos y pobres, vamos a morir. Pero lo más hermoso, cómo estemos con Dios. Aquí en el versículo 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham, gozándose. Murió Lázaro y también el rico. Sabemos que la muerte no hace acepción de personas entre ricos y pobres. Pero algo diferente entre el rico y Lázaro. El rico murió y dejó sus riquezas. Y lo más tremendo, que no se salvó. Lázaro, como era pobre, ¿qué dejaba? Nada, no tenía nada, pero su sufrimiento se acabó, que toda su vida estaba cargando. Ese fue el regalo de él, que su sufrimiento ya no. Pero el rico, por toda la eternidad, iba a pasar en ese lugar de tormento, y Lázaro por toda la eternidad en un lugar de gozo. Pero él ganó, dice, Lázaro ganó y se fue a un lugar mejor, a la presencia de Dios. Vamos a ver Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos vamos a morir un día. Tenga esa seguridad. Nadie es eterno, solo Dios, pero sí vamos a ser eternos
cuando estemos con Cristo. Dice que todos vamos a presentarnos ante la presencia de Dios. Un día, no sabemos cuándo. Por eso dice que debemos de estar, ¿qué? Preparados. ¿Verdad? Un día vamos a llegar a la presencia de Dios. La pregunta del millón hoy en este día no es si un día moriremos, sino si estamos preparados para encontrarnos con Dios. Eso es lo que debemos nosotros estar siempre conscientes. ¿Verdaderamente estoy preparado para cuando me presente a mi Padre Dios? Dice que todos vamos a presentarnos allí, salvos y no salvos, pero los salvos dice que vamos a recibir la entrada, vamos a recibir galardones. Pero los que no creyeron en Jesucristo, los que murieron en pecado, van a ser juzgados con un justo juicio por medio de la palabra de Dios. Dice que después de la muerte ya no hay oportunidad. ¿Moriste salvo o moriste perdido? Ya no hay oportunidad para cambiar. Cuando el rico dice que abrió sus ojos, ya estaba en un lugar de tormento y pidió una segunda oportunidad. Pero ya no podía. Por eso dice, buscar a Dios mientras vivas, mientras puedes ser hallado. Mientras estamos aquí tenemos la oportunidad de buscarlo, porque después ya no va a haber ni una oportunidad como la que pidió el rico. Para él ya no había oportunidad. La oportunidad la tuvo todo el tiempo aquí en la tierra y no la quiso aceptar. Dice que le pidió a Lázaro que le llevara agua, pidió misericordia, pero ya era tarde. Ya no se podía hacer nada. Dice que estaba una cima, un intermedio que ya no podía, de los de allá ya no podían entrar. Así que hoy es el día para que le hablemos a nuestros seres queridos, porque si te vas al reino de los cielos y ellos se van a perder, ya no vas a poder estar juntos con ellos. Dice aquí en Lucas 16:26, en el 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Así que hay tiempo de alertar a nuestros seres queridos, nuestros familiares, que es algo real, esta historia, esta parábola, es algo verdadero, que muchos no lo creen, pero es algo verdadero que va a pasar. La palabra de Dios no cambia, lo que está escrito así es y así se cumplirá. Aquí mismo en el capítulo 16, del 27 al 31, dice, entonces le dijo el rico, te ruego, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Dice, ve, dile que no vengan aquí, que se arrepientan. Pero le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, escuchen los que lleven la palabra a sus hogares, no lo rechacen. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si fuere a ellos uno de entre los muertos y se van a arrepentir, pero no. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco oirán a alguno que se levante de los muertos. Amén. Tenemos la palabra, estamos todos nosotros y todos podemos alentar a los demás para no ir a ese lugar de tormento donde fue el rico. Dice que el rico pidió que avisaran a sus hermanos, pero ya era demasiado tarde.
Mientras vivimos, Dios nos ofrece su gracia. Después de la muerte, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentirnos y pedir perdón. Hoy es el día de acercarnos a Dios con un corazón verdadero, que verdadero refleje en nuestro corazón que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Dice, el rico pidió un milagro extraordinario, un milagro, pues quería salvación, quería a alguien que resucitara y le avisara a sus familiares. Pero Abraham le dijo, no, allá tienen a Moisés, a los profetas y su palabra. Aquí estamos nosotros para llevar ese mensaje. No perdamos el tiempo, que quizás mañana será tarde. Dice, vamos a ver otro pasaje en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe nace al escuchar la palabra de Dios. Esta historia nos invita a examinarnos cada día. No nos pregunta cuánto dinero tenemos, cuántas posiciones. Nos invita a que cada día nos examinemos cómo estamos ante Dios. Quizás nosotros podemos decir, yo estoy bien. Por eso dice un versículo, dice, el que mire que esté firme, mire que no caiga. Está en 1 Corintios 12, no me recuerdo cuál versículo más, pero eso dice. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces, no nos pregunta cómo es, dice, nos pregunta cómo está nuestro corazón ante la presencia de Dios. Dice, ¿amamos al prójimo? ¿Vivimos preparados para la eternidad? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Eso es lo que Dios quiere. Que amemos al prójimo. Que vivamos para la eternidad, que nos arrepintamos, que perdonemos, que sepamos usar lo que Dios nos da, el regalo que Dios nos da, poderlo compartir con los demás. Oh, yo ya soy salvo, que Él se salve como pueda. No, debemos de nosotros guiarlos para que conozca de la salvación y que conozca que Dios es Dios de amor. Dice que la palabra en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos la vida con Él por toda la eternidad. Y en el versículo 17 dice que Dios no mandó a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, y queremos ser de los escogidos ante Dios. Sabemos que Jesús vino al mundo a salvar lo que estaba perdido. Lo podemos ver en Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y hay mucha gente que está perdida.
pero Dios nos está dando una oportunidad y les está dando una oportunidad a ellos también para que se arrepientan. Jesús nos llama hoy al arrepentimiento y tener fe y una vida transformada. Que se exprese el amor y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. No en la apariencia, sino en hechos. Nosotros podemos aparentar ante el hombre, pero Dios conoce nuestro corazón, cómo estamos viviendo. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Dice, hipócritas, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro están podridos. Dios nos llama hoy, si hoy te ha llegado la voz de Dios a tu corazón, no lo endurezcas, no lo endurezcamos. Hoy es el día que nuestro corazón sea sensible para poder ir a abrazar a la persona que hemos tenido algo con él y decirle, te amo en el amor de Cristo. No importa que me rechaces, pero yo te amo. A pesar de lo que pase, yo te sigo amando. Cristo me amó y ese amor te lo comparto a ti. Ya para terminar, vamos a leer Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Dice así, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. Hoy día no endurezcas tu corazón. Sabemos que Cristo murió y resucitó para ofrecernos perdón y vida eterna. Acepta su gracia mientras hay tiempo y permite que Dios transforme tu corazón para amar a Dios y servir al prójimo. Sabemos que la tragedia del rico no fue tener mucho dinero, fue vivir para sí mismo y para vivir a sí mismo se perdió. La bendición de Lázaro no fue su pobreza, aún en medio del dolor puso su fe en Dios. Y el Señor sigue llamándonos a vivir con fe, con pasión y la mirada puesta en la eternidad que es Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si hoy en este día alguien vino con un corazón que necesitaba ser restaurado o necesitaba ir a pedir perdón, hoy es el día. No dejes que mañana será tarde. Busca a la persona o al ser querido o háblale por teléfono y dile, yo te amo en el amor de Cristo, yo te perdono. No sabemos ni el día ni la hora que Dios nos va a llamar a cuentas. Por eso dice, hoy es el día de pedir perdón y hoy es el día de la salvación. Vamos a orar. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, Señor, en este día, en esta mañana, sabiendo que tú eres el único que nos puede restaurar, que nos puede sanar, que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe genuina, por las personas que vinieron aquí por primera vez, que tú hables a su corazón, Señor, que tú lo llenes con ese amor que tú nos has dado desde la fundación del mundo, Señor, cuando tú plantaste en ese jardín del Edén al hombre y a la mujer. Asimismo, tú nos quieres llevar a un paraíso, Padre bendito, un paraíso eterno, que todos anhelamos estar un día en tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras fallas, equivocaciones, errores en nuestras vidas, pero gracias a ti, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia,
estamos hoy día aquí de pie. Te pedimos, Señor, que cada ser humano que está aquí, varones, jovencitas, ancianos, que tú seas, Señor, el que toque en su corazón ese anhelo de poder ir. Si hay algo que todavía no hemos hecho, y decirle a la persona ofendida o a la que nos ofendió que verdaderamente la perdonamos en el amor de Cristo. Tú nos perdonaste, Señor, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, y sabemos que tú puedes hacerlo con cualquier ser humano. Tú restauras los corazones, dice que contristos y humillados, tú los reparas, Señor, tú no los rechazas. Y por fe creemos que hoy en este día tú vas a hacer o tú has hecho grandes milagros en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te agradecemos por este momento y de lo que tú nos has hablado, Señor, que quede algo en nuestro corazón para poderlo poner en obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y le damos un aplauso al Señor.